Mis queridos hermanos, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando el apasionante tema del mensaje de los tres ángeles. Recuerda que el mensaje de los tres ángeles es lo que le da identidad, motivo y movimiento a la iglesia. De acuerdo a la decisión que nosotros tomemos con respecto al mensaje de los tres ángeles, se determinará nuestro destino, unos para muerte eterna y otros para vida eterna. Hoy me encuentro grabando este video. Si ustedes ven en la parte de arriba hay una planta de la vid que tiene allí las uvas. Ya ustedes van a saber, y seguro ya se lo imaginan, por qué hemos puesto esto de fondo. Bien, las decisiones que debemos tomar tú y yo para estar en el lugar correcto. El capítulo 14, de los versos 14 al 20, nos habla de la siega escatológica, nos habla de la cosecha escatológica, es decir, de la cosecha del tiempo del fin. Y esto es muy importante, porque Mateo 24:14 dice que el evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que cuando nosotros en Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 14 en adelante, leemos, estamos hablando de esa cosecha escatológica, o sea, de lo que significará decidir o no decidir por Dios en este tiempo del fin. Mire cómo dice el Apocalipsis, en ese verso 14 del capítulo 14 en adelante, dice, miré y vi una nube blanca, sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Cuando nosotros leemos este verso, implica que el mensaje del Evangelio en el tiempo del fin habrá sido predicado a todo el mundo y cada ser humano que viva sobre la tierra ha tenido que tomar una decisión. Aquí no hay terreno neutro. Hay una historia que ilustra esta idea. Habían dos reinos y había un grupo de gente que dijeron, mire, nosotros no queremos estar con ninguno de los dos reinos. Nosotros queremos estar en paz con todos, queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos tener nuestro propio espacio. Así que fueron y le dijeron eso a uno de los reyes. Y el rey dijo, no, o es todo o no es nada. Y ellos le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos ser neutros? Dice, porque te destruirás. Así que ellos no hicieron caso. Recuerda que esto es una historia ficticia, solo para tener presente una realidad. Así que ellos no hicieron caso y crearon su propio reino, un tercer reino. Con el paso del tiempo, el reino enemigo vino contra este tercer reino, lo sometió y lo esclavizó. El rey tenía razón, el primer rey tenía razón. Ellos tenían que decidir, ese que querían ser neutros tenía que decidir de estar de un lado o de otro. Igual ocurre con Dios. No hay terrenos neutros para la salvación. O no hay un terreno que yo me alejo de Dios y me alejo del enemigo. No, porque el enemigo nos someterá, nos esclavizará y nos destruirá. Y Dios hace todo lo contrario. Dios nos toma, nos limpia, nos perdona, nos transforma y nos dará vida eterna. Y todo a través del Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús. Así que es importante
que entendamos que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El Evangelio se proclamará a todo el mundo. Cada individuo que viva sobre la tierra tendrá que tomar una decisión. Cuando leíamos ese verso 14 de Apocalipsis 14, dice que allí había el Hijo del Hombre que estaba sobre una nube blanca. Por supuesto que eso se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto es muy importante cuando hablamos de decisiones eternas, porque recuerda, cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, Jesús vendrá en las nubes del cielo. Y aquí Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre está sentado sobre una nube blanca y le piden que vaya a la tierra a cegarla. Esto habla de la venida de Jesús, pero quien viene es nada menos ni nada más que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, que se humanó y se hizo hombre para asegurar la salvación. Su sacrificio nos regala la salvación por gracia. Y el que el Hijo del Hombre venga a la nube del cielo habla de la empatía que Jesucristo siente por la raza humana. Jesús nos ama más de lo que podamos imaginar. Si pudiésemos tomar todos los amores de las madres y colocarlos en un lugar y compararlo con el amor de Cristo, aunque el amor de las madres es tan inmenso, aún así no pesaría ni un gramo con relación al amor que Cristo nos tiene. Cuando dice que es el Hijo del Hombre, es porque Jesús vino y no solo simpatizó y se compadeció de nosotros, sino que empatizó, se colocó en nuestro lugar, sabe lo que son las luchas, sabe lo que son las persecuciones y tiene la capacidad, a causa de ese conocimiento, de sabernos consolar, de sabernos ayudar. De ahí la importancia que el que venga a buscar a los fieles sea el Hijo del Hombre, es decir, aquel que se encarnó y que vivió para mostrarnos a Dios en forma humana. Esto ya tiene que darnos a nosotros una seguridad y esto también nos hace que podamos ir confiadamente al trono de la gracia donde hoy se encuentra Jesús, para llevarle nuestras luchas, nuestras angustias, para pedirle fortaleza. Ve qué importante es que quien viene es el Hijo del Hombre, aquel que nos amó y que dio su vida para salvarnos. Cuando en estos versos del capítulo 14 del Apocalipsis, del verso 14 al verso 20, allí nos habla de que se lanzará la hoz, porque la mies está madura, porque el viñedo está maduro. Esto de la mies es un recordativo, y como lo entendía el pueblo de Israel, como lo dijo el profeta Jeremías, el profeta Joel, el profeta Isaías, cuando Dios hablaba de la siega, de cosechar, hablaba cuando Dios habría de traer a juicio a los que perseguían al pueblo de Dios, a los que habían amargado la existencia del pueblo de Dios. Así que cuando Juan en el Apocalipsis toma esta idea de una hoz y de una mies, nos está hablando también del juicio que Dios hará tanto para sus hijos que le aman, como para aquellos que le rechazan y aquellos que luchan contra el pueblo de Dios. Bueno, es decir, la aparición del Hijo de Dios nos da la idea de que antes ha habido un juicio, porque Dios viene, Jesús viene, para recompensar a cada uno según su obra. De ahí que debemos ser cuidadosos con nuestras decisiones que hacemos cada día. Nuestras decisiones deben ser en función de Dios, en función de lo que Jesús hizo en la cruz
en función de lo que el Señor nos pide. ¿Qué nos pide? Tener a Él, aceptarlo como nuestro Salvador, que dejar que su gracia nos transforme y que nos haga instrumentos útiles en sus manos para predicar el Evangelio, para predicar el mensaje de los tres ángeles, a fin de que el mundo decida qué va a hacer con la salvación. Y Jesús entonces vendrá. Cuando en el libro de Daniel, el capítulo 7, el verso 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todos los seres humanos seremos juzgados delante de Dios por las cosas que hemos hecho. Y por eso necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas que hemos hecho no nos recomiendan delante de Dios. Y lo único que nos recomienda delante de Dios es Jesucristo y su sacrificio, que nos salva por su gracia, que nos transforma por su gracia. Por eso necesitamos del Hijo del Hombre, porque todos pasaremos ante un juicio. Y de ahí la decisión de irnos por el bando del Señor Jesús, irnos por el camino del Evangelio, porque será un juicio, ese juicio se está realizando ahora, y cuando Jesús aparezca en la nube del cielo, ese juicio ya habrá terminado. Eso implica que también que el Evangelio habrá sido predicado al mundo entero. Todos iremos a juicio, dice el apóstol Pablo, por lo cual necesitamos a Jesús para pasar ilesos a ese juicio. Pero también este juicio tiene que ver con la respuesta que el mundo le está dando y le dará al mensaje de los tres ángeles, que implica que Dios es el creador, que Dios debe ser adorado por eso, que por ser Dios el creador también debemos adorarle en el día que Él nos dejó, el día sábado, que su ley está vigente, que hay un juicio para todos los seres humanos y que solo Dios debe ser adorado y nadie más. Pues esas decisiones un día nos tendremos que ver frente a ellas, entender que hay un juicio y que solo pasaremos ese juicio estando del lado del Señor. Pero más terrible será estar en contra de Dios, estar en contra del pueblo de Dios, ir peleando en contra de Dios, lapidando lo que el Señor nos ha dado. Es una pena de aquellos que luchan contra el pueblo de Dios y un día descubrirán que han tomado la peor decisión de sus vidas, porque su recompensa será, o sea, el resultado de sus decisiones será muerte eterna. Cuando seguimos leyendo el libro del Apocalipsis, ese capítulo 14, el verso 15 dice algo maravilloso. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz. Dice, el que estaba sentado sobre la nube le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Y quién mete esa hoz? Pues en el verso 14 lo dice. Dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre él, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro. Una corona de oro. Esa palabra corona ahí, en griego es estefanos, que no es igual que una corona real, que realmente la palabra sería diadema. Esa estefanos es un recuerdo de lo que les colocaban a los que ganaban en los juegos de los griegos. Era una guirnalda de laureles. Pero aquí dice que ese Hijo del Hombre, que es Jesucristo, tiene una guirnalda de oro. Pero no es porque es rey, porque Él ya es rey. Él se ha sentado al lado del Padre para reinar. Sino que esa corona, mis hermanos,
dice que Jesús viene victorioso para traer un juicio sobre los que viven en la tierra. Captas que Jesús ha obtenido una victoria para salvación a quienes lo aceptan y una victoria para aquellos que han decidido rechazarlo, pues el veredicto para ellos será muerte eterna. Pero esto es interesante. Un día Jesús había tomado una corona de espinas de vergüenza, pero ahora tiene una corona que significa la victoria. Esta corona que está aquí no es una corona de rey, es una corona de victorioso. Cristo ha triunfado y por eso vendrá a buscar a sus fieles y dar a cada uno según su obra. Los que le rechazaron perderán. Y para hacerlo más claro, ahí nos habla en esa parte del Apocalipsis de dos cosechas. La cosecha del grano, de la mies, y la vendimia. Estas uvas son una idea de eso. En el antiguo Israel, cuando venía la vendimia, recogían todos los racimos de uva y los llevaban al lagar. Y allí lo pisaban. Y había un lagar era como un pequeño tanque, y más abajo había otro tanque más pequeño que tenía una canal, y cuando se pisaban las uvas, entonces el jugo de la uva iba bajando. Pero aquí, mis hermanos, la cosecha del grano es el símbolo de los que han aceptado a Jesucristo y su mensaje, de Apocalipsis 14. Y la vendimia, o sea, la recogida de las uvas, dice que irán al lagar de la ira de Dios, de la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen estas palabras tan duras? Lo tiene que decir estas palabras duras porque lo que está en juego es la vida eterna, y cada individuo sobre la faz de la tierra tiene que entender que debe decidir por Dios para que pueda ser salvo, que Dios lo hizo todo, Él solo tenemos que aceptar su gracia, y luego que esa gracia se haga efectiva en nuestras vidas. Pero de lo contrario, entonces no quedará más que la destrucción de esos individuos. Y cuando dice que serán pisados por la ira de Dios, en el lagar de Dios, nos habla de esas 7 plagas que caerán sobre la tierra. No es que Dios los castiga porque se agrada en eso, no, sino que ellos han rechazado a Dios y lo único que les queda es la destrucción. No tiene sentido que eso ocurra cuando el cielo se desocupó en Cristo para salvación. No tiene ningún sentido. Por lo cual, queridos hermanos, el llamado es: entreguémonos cada día al Señor, que nuestras decisiones vayan inclinadas siempre al Evangelio, que vayan inclinadas a Jesús. ¿Por qué? Porque si lo vamos haciendo constantemente, cada día, pidiendo el bautismo de su Espíritu, pidiendo la gracia que transforma, mi vida se irá transformando, cosa que cuando la cosecha llegue, yo pueda estar en la cosecha del grano maduro, que es el símbolo de los salvados, y no estar en la vendimia de las uvas que serán pisadas en la ira de Dios. Tú y yo tenemos la decisión, porque somos seres creados con libre albedrío, seres morales que un día responderemos por nuestras decisiones, y Jesús quiere que decidamos por Él. Le invito a que oremos. Señor Jesús, gracias porque tú lo has hecho todo para salvarnos. Aquí estamos para pedir el perdón de nuestros pecados, para pedirte que tomes nuestros corazones. Queremos estar listos para cuando tú vengas, listos con tu gracia que nos ha transformado, y al mismo tiempo de este momento, Señor, ser instrumentos para predicar tu mensaje de salvación al mundo. Tómanos porque lo rogamos únicamente en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.